La delegada de ustedes, Sí, doctor, soy yo. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Un doctor. gusto. Bueno, ustedes dirán, ¿quieren comenzar? ¿Estamos en la hora? ¿O prefieren esperar a alguien más que se haya retrasado como ustedes gusten? No, doctor, ya podemos empezar. Los chicos ya están entrando. Perfecto. Entonces, con la venia de ustedes, comenzamos para honrar la puntualidad. Muy bien, buenas tardes. Soy el doctor Herbert Freire. Ya me he presentado con ustedes. Soy cirujano cardiovascular del Hospital Guillermo Almenara. El día de hoy nos toca el tema de enfermedades pericárdicas, ¿no? Vamos a dictar la clase, espero que no haya la inconveniencia de la conexión que tuvimos el día martes en el hospital, ¿no? Bien, entonces, a ver, voy a compartir pantalla, por favor. Me avisan, por favor, cuando puedan visualizar mi pantalla. Sí se ve, doctor. Sí se ve, correcto. Muy bien, entonces comenzamos. Muy bien. Vamos a hacer un breve repaso anatómico de lo que, de lo que vamos a conversar, ¿no? Para que fijen un poco más sobre el pericardio. Como les mencionaba, viene del griego peri, alrededor, cardio, corazón. Es una membrana fibrocerosa que envuelve el corazón y los grandes vasos. Esa membrana también luego se continúa, ¿no? En la misma, ese tejido a nivel ya pleural, ¿no? Esto es la misma serosa, pero en el mediastino, ¿no? En el central toma, pues, el nombre de pericardio por las características propias que tiene, ¿no? Y la textura que tiene, sobre todo fibrosa, a diferencia de la serosa pleural. Es en el mediastino medio, ¿no? Hay un pericardio fibroso, ¿no? Y hay un pericardio seroso, ¿no? Que es el que recubre la parte visceral, el epicardio y la parte parietal, ¿no? Es una membrana serosa de mesotelio plano, escamoso, tejido conectivo laxo, ¿no? Que es la que secreta el líquido pericardio, ¿no? Y externamente tenemos el pericardio fibroso. Bueno, simplemente para que fijen y tengan una idea, ¿no? Del tipo de tejido. La cavidad pericárdica normalmente produce entre 15 a 50 mililitros de líquido pericárdico seroso, como ya se mencionó, por las células mesoteliales de este tejido, ¿no? Del pericardio seroso. Eh, a su vez, la distribución del pericardio digamos, recubrir los grandes vasos va a determinar dos senos, ¿no? Dos espacios en los cuales se puede disecar y son espacios, digamos, los cuales ustedes pueden, por ejemplo, son muy bastante útiles en la parte quirúrgica. Ustedes pueden, detrás de la aorta, ¿no? Colocar una cinta con mucho cuidado, ¿no? Y reparar, cadalzar la aorta, ¿no? Porque existe el seno transverso, que está superior al atrio izquierdo, detrás de aorta y pulmonar. Asimismo, tenemos el seno oblicuo de Haller, que está delimitado por la vena cava superior, vena cava inferior, las venas pulmonares, detrás del atrio izquierdo. En esto me refería al seno transverso, ¿no? Si ustedes tienen en este corte sagital, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar algo en la aorta ascendente, entonces, y quieren colocar un cadalso, una cinta debajo, detrás, pues pueden disecar y trabajar en ese espacio. Acá también tienen el seno oblicuo, como les mencioné, detrás del atrio izquierdo. El pericardio hace una reflexión, como ven ustedes, llega, ¿no? Y nuevamente eh, vuelve a cubrir por delante, ¿no? Está por detrás y luego por delante, el inicio de los grandes vasos y el miocardio. Eso es lo que llamamos la reflexión pericárdica, ¿no? Acá también luego, posteriormente, la aorta, pasando esa reflexión, ya va a conformar el arco, ¿no? Termina la aorta, casi la aorta ascendente, y ahí viene el arco aórtico. Muy bien.
Vamos a hablar un poquito mm, de la irrigación, ¿no? Solo para conocimiento de ustedes, pues tenemos la arteria pericardiofrénica, la musculofrénica, ¿no? Ambas son ramas de la torácica interna o mamaria interna que discurre por el borde inferior del esternón, a cada lado, derecha e izquierda. También tenemos las arterias bronquial esofágica y la frénica superior, que son ramas directas de la aorta torácica, ¿no? Y van a irrigar el pericardio. Entonces, es importante, ¿por qué? También implicancia eh, médico-quirúrgica, ¿no? Si ustedes están realizando una punción pericárdica, una pericardiocentesis, ¿no? Pues por A o B pueden involuntariamente, si cogen una rama de este pericardio que es muy irrigado, pueden luego producir un hemopericardio, ¿no? Por un procedimiento. Y en cirugía, ni qué decir, muchas veces también eh, es, digamos, por fines netamente por necesidad, se escinde el pericardio en un territorio cual está muy vascularizado, hay que hacer la hemostasia, ¿no? Necesaria, ¿no? Como parte también del protocolo de hemostasia en cirugía cardíaca, se considera al final también siempre la revisión del pericardio. Bueno, ahora en la parte venosa, el pericardio, el sistema de drenaje, en su mayoría va al sistema ácidos, ¿no? Y a venas pericardiofrénicas que drenan en la vena brachiocefálica. Eso es lo que mencionamos respecto a la irrigación, la torácica interna, ¿no? O mamaria, ¿no? Y acá tienen las ramas, ¿no? Y también tenemos las ramas directas, como se mencionó, ¿no? Bien. Ahora, la pericardiofrénica derecha, pericardiofrénica izquierda, ¿no? Como insisto, y es importante que fijen, son ramas directas de la aorta. La torácica interna discurre acá y la pericardiofrénica, que son estas que vienen acá. Entonces, bastante cuidado, ¿no? Ven aquí la región pericárdica inferior también, ¿no? En cuanto a la inervación, pues viene dada por los nervios frénicos, ¿no? Desde plexos C3 a C5, ¿no? Brindando inervación somática, dolor, temperatura. También el tronco simpático tiene fibras vasomotoras postganglionares y el nervio vago, el décimo par, da la inervación parasimpática. Acá, en esta ilustración, vemos lo mencionado en las dos diapositivas previas, ¿no? El drenaje venoso va hacia sistemas de la vena ácidos, ¿correcto? ¿No? Y la inervación, como les mencioné acá, tienen el nervio vago, un lado, parasimpático, ¿no? Y acá tienen el nervio frénico, ¿no? Que viene desde C3 a C5. Bueno, entonces, observen ustedes, pues, el pericardio fibroso tiene una labor, ¿no? Una función de protección, ¿no? Del pericardio, la secreción de líquido, ayudar justamente a que, digamos, la cavidad pericárdica, el corazón pueda contraerse, labor también de soporte de los grandes vasos, entonces es un tejido importante, ¿no? Que también pues no está exento digamos, enfermedades, que es lo que vamos a revisar ahora, sobre todo los síndromes principales. Entonces, tomando como base las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de enfermedades pericárdicas, lo primero que quiero mencionarles es que el pericardio puede ser afectado por cualquier eh, tipo, ¿no? De enfermedad. Llámese viral, por ejemplo, recientemente el COVID-19, ¿no? Nos daban las pericarditis, ¿no? Y los virus en general, herpes virus, adenovirus, pueden darnos pericarditis, problemas pericárdicos. Bacterias, por supuesto que sí, neumococo, estafilococo, ¿no? Hemófilos, y sobre todo, en nuestro medio, la tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más frecuente en nuestro medio? Entonces, es importante paciente con pericarditis, con derrame pericárdico, pues descarten tuberculosis como uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Micosis, ¿no? Es un poco raro, histoplasma, aspergillus, pero
cándida, pero puede darse sobre todo en pacientes muy, muy inmunocomprometidos. Parásitos también muy raros, equinococos, toxoplasma. Causas no infecciosas, pues tenemos enfermedades autoinmunes, ¿no? A la cabeza, por ejemplo, el lupus, ¿no? Es también muy común, no es infrecuente en pacientes que tienen colagenopatías, artritis reumatoide y lúpicos, ¿no? O lúpicas que pues presentan, asocian derrame pericárdico, ¿no? Entonces es importante eh, tenerlo como un diagnóstico diferencial, sarcoidosis también, etc. Otra enfermedad no infecciosa que afecta el pericardio y también que es bastante común es la neoplasia, ¿no? Sobre todo tumores metastásicos, ¿no? Vecinos, llámese pulmón, mama, ¿no? O linfoma que están en mediastino. Más raro es un tumor primario, como los mesoteliomas, ¿no? Entonces, para fijarnos, causas infecciosas, virus, bacterias, hongos más raros, ¿no? Parásitos más raros, básicamente virus y bacterias, tuberculosis a la cabeza y los virus. Y no infecciosas, lupus, artritis, colagenopatías, ¿no? Neoplasias secundarias, ¿no? Y en la parte metabólica, también es importante no infecciosa, la pericarditis urémica, por ejemplo, ¿no? En las enfermedades renales crónicas, ¿no? Pues se suele ver también una pericarditis que da la radio pleural, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ahora, más raro, pero se los mencionamos, ¿no? Desórdenes traumáticos, que es obvio, ¿no? Una injuria directa, un trauma, pues va a darnos una injuria pericárdica, un sangrado, un hemopericardio, ¿no? O, digamos, eh, traumas no penetrantes, ¿no? Una contusión pericárdica, ¿no? Por ejemplo, también. También se ve en injurias por radiación, o, por ejemplo, pacientes postoperados, ¿no? Síndrome post-pericardiotomía, también pacientes infartados, postinfarto de miocardio, ¿no? Ahora, relacionado a drogas también es raro, pero generalmente asociado a fármacos quimioterápicos que se usan para, ¿no? Para el tratamiento de neoplasias, ¿no? Eh, Más raro, enfermedades tipo la amiloidosis, ¿no? Eh, muy raro, digamos, también puede presentarse una agenesia, una ausencia del pericardio. Bien, ok, continuamos. Muy bien. Tenemos, vamos a tratar en esta clase los cuatro principales síndromes pericárdicos, que son la pericarditis, la efusión pericárdica, el taponamiento pericárdico y la pericarditis constrictiva. Bien, perdón, se corrió. Un momento que tengo un problema con la pantalla. Ya, ahora sí. La pericarditis podemos clasificarla como aguda, mencionan algunos incesante, que tiende a la cronicidad crónica, y recurrente, ¿no? Son criterios, son definiciones,
pero lo más importante es que ustedes fijen, ¿no? Cuándo es una pericarditis y cómo poder diagnosticar, ¿no? Entonces, la pericarditis aguda, sobre todo cuando recién se inicia, ¿no? Pues bastan dos o más criterios de los mencionados acá para ya considerar una pericarditis aguda. Y siempre teniendo presente la etiología, ¿no? Sospechando una etiología infecciosa, o no infecciosa, como ya se mencionó. Entonces, vamos a tener básicamente un dolor precordial, ¿no? En el 90% de los casos. El paciente refiere que se incrementa este al moverse, a los movimientos. Hay también alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? Elevaciones del ST difusas o depresiones del intervalo PR. También tenemos un derrame pericárdico, ¿no? Generalmente inicialmente es leve. Entonces, habiendo alteraciones electrocardiográficas, un derrame pericárdico, un frote pericárdico puede escucharse también, ¿no? Y dolor, pues podemos ya asociar y pensar que hay una pericarditis y obviamente hay que asociarla a una etiología, ¿no? No es que ella va a aparecer per se. Generalmente se debe a alguna etiología de las ya mencionadas, ¿no? Por allí también el incremento de la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, pero son más inespecíficos, ¿no? Entonces, y como menciono, siempre con la sintomatología asociada como parte de una enfermedad subyacente. O sea, no podemos tratarla sola como tal. Es siempre buscar una etiología, ¿no? Cuando esta ya es mayor de 4 semanas, pero no 3 meses, se dice que es incesante en ese intervalo. Y cuando es mayor a 3 meses, se dice que es crónica, ¿no? Ahora, también se considera la pericarditis recurrente, ¿no? Es un episodio cuando se diagnostica un episodio, ¿no? Y en un periodo, y luego persiste un periodo hasta de 6 semanas, ¿no? Sin sintomatología y luego nuevamente aparece, ¿no? Por eso ya es más, son definiciones. Lo importante es que fijen el cómo diagnosticarla. Dolor precordial, alteraciones en el EKG, efusión pericárdica, frote pericárdico. Bien. Ahora, eso es lo ya mencionado. Vamos a, base a las guías, fijar algunas cositas para que ustedes tengan claro, ¿no? Entonces, como le digo acá, dolor precordial, ¿no? Frote pericárdico, elevación difusa del ST o depresión del PR, ¿no? Y derrame pericárdico. Con estos cuatro, ustedes son los criterios principales. Ustedes, basta que tengan dos, ya diagnostican una pericarditis. Pueden asociarse a las elevaciones de marcadores, ¿no? Bien. Eh, Entonces, esa puede ser incesante en el intervalo de 4 o 6 semanas, pero menor a 3 meses, ¿no? Puede ser recurrente si hay un episodio y luego hay hasta 6 semanas sin sintomatología y crónica cuando es más de 3 meses. Entonces, nos quedamos con la pericarditis aguda, ¿no? Incesante, o luego viene la crónica. Anteriormente se diagnosticaba, se llamaba esta incesante la subaguda, ¿no? Pero es prácticamente simplemente son maneras de llamar. Muy bien. En este algoritmo, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos manejar un paciente con pericarditis y cómo también ver, establecer un pronóstico, ¿no? Una predicción de un pronóstico. Entonces, lo primero es examinar al paciente, ver anamnesis, examen físico, ¿no? Parte de la anamnesis también tenemos que ver antecedentes, probables antecedentes, ya que nos van a orientar a una etiología. Entonces, acompañamos exámenes auxiliares, electrocardiograma, ¿no? Exámenes básicos, una placa de tórax, un ecocardiograma, enzimas cardíacas, ¿no? PCR, llámese enzimas cardíacas, llámese troponina. Entonces, si no encontramos alteraciones, bueno, entonces tenemos que ver otro diagnóstico, ¿no? Si tenemos sospecha de una causa específica, entonces ya consideramos que el paciente, pues, sí puede ser una pericarditis y tenemos que estudiarlo. Por ejemplo, si en el ecocardiograma hay ya un derrame moderado, ¿no? Entonces, hay que seguir ese paciente porque ese derrame puede volverse severo, puede llegar a un taponamiento cardíaco, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora, y hay que ya orientar tratamiento. Cuando ya hemos
establecido que hay una pericarditis, ¿no? Entonces, pero no tenemos una etiología en la cual sospechamos, por lo menos no hay una respuesta, o perdón, un indicio claro de alguna etiología. Entonces, iniciamos con AINES, ¿no? Como una terapia empírica, ¿no? Y si el paciente, pues es un paciente, como les digo, que es un paciente de riesgo potencial, es mejor internarlo. De no ser así, se le puede manejar en observación ambulatoria, ¿no? Y aquí, bueno, predictores de un peor pronóstico, ¿no? Cuando hay fiebre, ¿no? Cuando la infección, pues, perdón, la efusión pericárdica es mayor, ¿no? Puede llegar a un taponamiento, obviamente no vamos a esperar que llegue a un taponamiento. En ese caso nosotros tenemos que actuar, ¿no? Bien, ok. Entonces, descartar que no tenga, por ejemplo, que el paciente no esté anticoagulado, que no haya habido trauma, ¿no? Entonces es importante la anamnesis, ¿no? Es muy importante en ese caso, ¿no? Y el examen físico. Si han encontrado ustedes frote, si han encontrado, digamos, alteraciones también enzimáticas, puede haber, por ejemplo, ya ser secundaria a un infarto miocárdico, una miopericarditis, en fin. Bueno, entonces ya se mencionó esto. Los exámenes, ¿no? Básicos vienen a ser los que manejamos todos, el EKG, ¿no? Luego el electrocardiograma, placa de tórax, ¿no? El ecocardiograma, perdón, ¿no? Troponinas, ¿no? Por ahí pueden ampliar a pruebas de función renal, hepática, función tiroidea, ¿no? Luego de esta primera línea de exámenes, EKG, ecocardiograma, radiografía de tórax, podemos ir a una segunda línea, ¿no? En la cual podemos pedir ya imágenes, ¿no? Básicamente tomografías o resonancias, ¿no? Podemos hacer una pericardiocentesis, ¿no? Y extraer líquido para tener estudio de líquido, ¿no? O también puede hacerse una cirugía llamada ventana pericárdica, que es, ¿no? Para drenar y al mismo tiempo hacer una biopsia, ¿no? Esto es lo último, obviamente hay que evitar llegar a esto, ¿no? Hay que intentar manejarlo médicamente y diagnosticarlo médicamente, en base a la etiología que uno sospecha, pues intentar ver un diagnóstico, ¿no? Y llámese si sospechamos tuberculosis, pues BK, cultivo, por ejemplo, si algo dio positivo, ya asociamos haciendo unidad clínica que se debe a esto, ¿no? Descarte de neoplasia, si encontramos marcadores neoplásicos positivos, una imagen de una tumoración en la tomografía, pues también entonces asociamos, si encontramos, por ejemplo, un linfoma, que es probablemente metastásico, ¿no? Y ahí si quieren confirmar una pericardiocentesis, estudio de líquido, ¿no? Para ver la etiología, para confirmar la etiología, perdón. En cuanto a las dosis que se manejan, ¿no? Para la pericarditis, la aspirina, ¿no? Tenemos, pues, dosis que pueden ser de carga, ¿no? De 750 según las guías, ¿no? Cada 8 horas, pero generalmente se procura, sean dosis menores, ¿no? 250, 500, hasta 1 o 2 semanas se van disminuyendo las dosis. El ibuprofeno, igual también, se usan dosis, o puede ser 600, o pueden bajarse dosis hasta 200, 400, ¿no? En ese rango, ir bajando. El tratamiento es por hasta 1 o 2 semanas y ver respuesta, ¿no? También usamos la colchicina, ¿no? A 0,5 miligramos, ¿no? Cada 12 horas, ¿ok? En pacientes mayores, pacientes de 70 kilos o más, ¿no? Y esto se usa, digamos, sí, por más tiempo, da bastantes buenos resultados en cuanto a la disminución progresiva del derrame pericárdico. Esta terapia es la terapia de primera línea, ¿no? Después vamos a ver, hay otras terapias también, al final lo vamos a mencionar. No, acá ya está. Ajá. Perfecto. Entonces, como mencionaba, es terapia de primera línea, ¿no? Aspirina, AINES, colchicina, ¿no? Bueno, restricción de ejercicio, obviamente, ¿no? Eh, Se puede en segunda línea adicionar corticoides, ¿no? En algunos casos, ¿no? Ahora, también se puede, como tercera línea, utilizar inmunoglobulinas endovenosas o ¿no? Antagonistas de interleuquina 1 como son el anakinra, por ejemplo. También se puede dar acetioprina, ¿no? Y lo último, pues, sería ya una intervención.
¿no? La pericardiectomía, que eso al final vamos a comentarles, pues, mismo así es una cirugía que involucra cierto riesgo al paciente. Bien, entonces esto es en lo que respecta a pericarditis. Ahora, la pericarditis se asocia generalmente, no siempre, cuando un derrame pericárdico, que es la efusión pericárdica. El líquido pericárdico normalmente, como ya se mencionó, está en una cantidad de 10 a 50 ml, ¿no? La efusión pericárdica se considera que puede ser aguda, subaguda o crónica, ¿no? Dependiendo del tiempo, ¿no? Crónica cuando es mayor a 3 meses. La composición del líquido puede ser exudado o trasudado, muy semejante a un derrame pleural, por ejemplo. Y también se maneja la clasificación en base a volúmenes, ¿no? Entonces se dice que un derrame pericárdico puede ser agudo o crónico y puede ser un derrame leve, moderado o severo, ¿no? Severo cuando es mayor a 20 milímetros. Esto se cuantifica en base al estudio ecocardiográfico, ¿no? Y se miden, ¿no? Tanto lo que llamamos el pozo anterior, pozo posterior, ¿no? Y se miden otras variables también en el caso, digamos, para ver que no hay un taponamiento cardíaco. Esto lo ya he mencionado, agudo o agudo crónico, menos de 3 meses. En base al tamaño puede ser leve, moderado o severo, mayor de 20 milímetros. Generalmente circunferencial. También puede ser tabicado cuando hay tabiques de fibrina, septos de fibrina, ¿no? Derrame crónico, ¿no? Puede ser transudado o exudado según la etiología. ¿Qué análisis pedimos cuando hacemos una pericardiocentesis para estudiar ese líquido? Pues los análisis básicos generales, ¿no? Proteínas, verle HDL, ¿no? Citología, ¿no? PCR para tuberculosis, polimerasa, perdón. ¿Sí? Ahí luego también cultivos, ¿no? Para Mycobacterium, sobre todo gérmenes aerobios, anaerobios también. Esto es para mencionar los criterios de Light, que ustedes ya lo manejan, ¿no? Lo que es cuándo es un trasudado, cuándo es un exudado, las relaciones de las proteínas en el suero, ¿no? En este caso es para la pleura, pues bastante semejante, ¿no? Y en base a la LDH, HDL, para ustedes ver, ¿no? Entonces, si hay un aumento de eso, estamos hablando, pues, de un exudado, ¿no? Si no, sería un trasudado. Bien. Igual con las proteínas, mayor relación de proteínas en el suero, estamos hablando de un exudado. Muy bien. En el derrame pericárdico, el manejo inicial es médico, como ya se mencionó, con fármacos inicialmente de primera línea, ¿no? AINES, colchicina, a las dosis mencionadas. Puede asociarse corticoides, ¿no? Puede asociarse fármacos tipo la acetioprina, anakinra, ¿no? Y puede, en última línea, ¿no? Ya, si hay fracaso en la terapia médica, entonces pasamos del espectro médico al espectro de intervención, ¿no? Entonces, si no hay una buena respuesta al tratamiento médico, ¿no? Ya mencionado, la secuencia mencionada, entonces consideramos intervención. Intervenir con una pericardiocentesis, ¿no? Que es lo menos, si bien es invasivo, pero es lo menos invasivo para un paciente. Eh, si esta pericardiocentesis resulta exitosa, ¿no? Pues nos permite, primero, disminuir el derrame, aliviar al paciente. Generalmente, cuando ya el paciente tiene un derrame pericárdico, se asocia a los síntomas mencionados en la pericarditis, ¿no? Se asocia a disnea, hasta incluso ortopnea. Entonces, es importante ¿no? dar el tratamiento médico y hacer controles ecocardiográficos seriados para, ¿no? Evaluar si el derrame está en aumento, a pesar de la terapia instalada médica,
Si hay un fracaso a eso, si esa no es suficiente, y el derrame sigue aumentando, el paciente va también a presentar clínica, va a ser con mayor disnea, va a requerir apoyo oxigenatorio, va a estar en ortomia, entonces, y el derrame va a ser mayor, se va a tornar severo. En ese caso hay que hacer una pericardiocentesis, ¿no? Y que va a permitir, como menciono, drenar el derrame, mejorar la clínica del paciente, va a permitir el estudio del líquido. Esa es la secuencia que debe seguirse, ¿no? Y el estudio en base a lo ya mencionado, cultivos inclusive. Muchas veces, si no se trata la etiología, el derrame va a persistir. Entonces, para la pericardiocentesis se coloca un catéter de el catéter venoso central, puede colocarse un catéter de alto flujo, como los que se usan para diálisis, por ejemplo, ¿no? A nivel subsifoideo, una punción ecoguiada orientada hacia el hombro izquierdo, hacia la clavícula izquierda, ¿no? En 45 grados, van aspirando, ¿no? Y eco guiado para que lleguen a cavidad pericárdica. Si tienes un buen pozo anterior, tenemos un pozo mayor a 10 milímetros o 15 milímetros, pues nos da cierta seguridad. Cuanto mayor el pozo anterior, mayor seguridad para hacer la punción sin riesgos de lesionar el ventrículo derecho, ¿no? O el lápiz. Entonces, porque puede, si se da, ¿no? Se ve eso, que como es una punción, por eso se pide que sea eco guiada, ¿no? Y aún así pueden haber incidencias, ¿no? Intercurrencias. Eh, una vez drenado el líquido, el catéter se suele dejar allí para luego ir aspirando, porque, repito, insisto, mientras no se trate la etiología, el derrame va a recidivar, va a continuar produciendo líquido serosa que está inflamada, que está infectada, injuriada. Entonces, eso es básicamente el manejo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando este derrame, por ejemplo, ¿no? Es un derrame que a pesar que ustedes lo han punzado, eh, él recidiva, ¿no? Y luego, a pesar que es el catéter, ya no pueden extraer más líquido, porque como es un líquido que puede ser un exudado, por ejemplo, forma tractos septos de fibrina, ¿no? Entonces tal vez está más a nivel posterior, a nivel lateral, y ustedes a nivel anterior, donde llega el catéter, pues no han conseguido drenar todo el líquido y el derrame sigue aumentando. En ese caso, entonces, el derrame va a aumentar y va a aumentar y puede llegar al taponamiento cardíaco, que es una emergencia, ¿no? El taponamiento cardíaco, como su nombre lo indica, es cuando el corazón pues ya no puede, ¿no? Contraer, ¿no? Disminuye el llenado ventricular porque hay una obstrucción, ¿no? En toda la diástole, entonces baja el gasto cardíaco, el paciente va a estar hipotenso, ¿no? Ingurgitación yugular, signo de Kussmaul, ¿no? Aumenta la presión venosa, ¿no? Y los ruidos cardíacos están apagados, muy apagados o alejados, ahí, por ahí se llama a veces corazón aquietado, corazón quieto, le dicen también, ¿no? Entonces, estos tres signos o eventos, ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos apagados o alejados, conforman la conocida triada de Beck, ¿no? Que es patognomónica, pues, del taponamiento cardíaco, ¿no? Ahora, también podemos ver el pulso paradojal, ¿no? Que es cuando disminuye la presión del pulso arterial con inspiración en más de 10 milímetros de mercurio. También podemos ver, como mencioné, el signo de Kussmaul, aumento de la presión venosa inspiratoria, ¿no? Ahora, el pulso paradojal, ¿no? También podemos verlo, ¿no? En una pericarditis constrictiva, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a, cuando tenemos un taponamiento cardíaco, el tratamiento es básicamente una pericardiocentesis ecoguiada. Si este es frustra, tenemos que hacer una cirugía de ventana pericárdica, ese es el nombre, ¿no? En el cual con una incisión subsifoidea generalmente puede ser una toracotomía, generalmente a nivel del cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, ¿no? A nivel del cuarto espacio intercostal, hace una incisión, ¿no? Sería por una toracotomía izquierda, ¿no? Y se llega pues a la cavidad pericárdica con bastante cuidado y se abre el pericardio, se extrae el líquido, ¿no? El cual es enviado para
muestras para estudio y se aprovecha y se toma una biopsia del tejido también, ¿no? Y se deja un dren. En este caso ya no es un catéter, se deja un dren tubular como un dren que se usa para drenaje torácico, se deja el dren, ¿no? Que sale por contrabertura en otra incisión para, digamos, con eso se alivia, el paciente se alivia y el dren va a permitir que el paciente no vuelva a entrar en taponamiento. Entonces, se deja el tiempo necesario, se hacen controles radiográficos, ecocardiográficos, y cuando ya el líquido es un derrame mínimo laminar, normal, y no haya evidencia de nuevo derrame, entonces ya se procede al retiro del dren. Para esto, pues ya con la biopsia sí tenemos probablemente ya un diagnóstico, si no es antes con el líquido. Y se salva el paciente porque de lo contrario ese paciente se choca y fallece, ¿no? Si el paciente pues entra en bajo gasto, hipotensión, pues prácticamente el paciente fallece, es una muerte, una muerte inminente, rápida. Entonces, son pacientes que están en ortopnea, pacientes bastante ya críticos, ¿no? Y obviamente, por favor, no olvidar, esto es simplemente un síndrome, es una emergencia, sí, pero es un síndrome que viene decurrente de una etiología. Entonces, por favor, no olvidarse de la etiología. Si tratamos la etiología a tiempo, vamos a evitar llegar al taponamiento cardíaco, ¿no? Eso, por favor, que les quede claro ese mensaje. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, acá simplemente hablando de la etiología, pues fijar, ¿no? ¿Qué etiología es la más frecuente en nuestro medio? Tuberculosis, ¿no? Que nos lleva a un derrame pericárdico, como ya se mencionó, a una pericarditis, y esta nos lleva a un taponamiento. Entonces, neoplasias, igual. Ambas, la tuberculosis y la neoplasia, generalmente son derrames crónicos de instalación progresiva y el paciente va a presentar volúmenes bastante elevados. Puede llegar a tener 1000 centímetros, o sea, 1 litro a nivel de cavidad pericárdica, de líquido pericárdico, ¿no? Generalmente el derrame por neoplasia es un derrame cero hemático. El derrame por tuberculosis es un derrame más seroso, ¿no? Y ambos, como son de instalación progresiva, permite, pues, que el miocardio se adapte y que se coleccionen grandes cantidades de líquido. A diferencia, ¿no? de una pericarditis, por ejemplo, por un trauma o una iatrogenia en un procedimiento o una postcirugía en el cual pequeñas cantidades de líquido, ¿no? llámese 300 ml, van a descompensar un paciente y lo pueden poner en taponamiento porque es agudo. A diferencia de la tuberculosis o neoplasia, que son derrames de instalación lenta. Igual, las colagenopatías también, ¿no? Generalmente son lentas. Derrames por radiación, también dependiendo de la pericarditis urémica, también, ¿no? Esta es, inclusive, es un poco más rápida, ¿no? Bien. Entonces, y en el taponamiento, pues el diagnóstico, aparte de la triada de Beck, ¿no? Que es la clínica, ver al paciente en ortopnea, ver hipotenso, ruidos apagados, ¿no? Perdón, y paciente con ingurgitación yugular. Entonces, eh, aparte de ello, eh, tenemos el ecocardiograma va a ser el confirmatorio. Entonces, la clínica, obviamente, la auscultación también, y luego el ecocardiograma es necesario para ver, cuantificar el derrame, tener una idea si se puede punzar o hay que entrar a una cirugía, ¿no? Si se ve septos de fibrina, ni punzar directamente a la ventana pericárdica, que es una emergencia, como les digo, ¿no? El ecocardiograma lo que nos va a delimitar entre la diferencia entre el taponamiento y el derrame severo es la repercusión hemodinámica. Y esta repercusión hemodinámica que se ve en el paciente que está en ortopnea, también se ve en el ecocardiograma porque se evidencia colapso de cavidades derechas. Llámese colapso, ¿no? alienado de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Como sabemos, las cavidades derechas manejan menos presiones. Por ende, su pared es más delgada que el corazón izquierdo. Entonces, cuando hay un derrame pericárdico que es severo, que está va a un taponamiento, pues lo primero que se restringe es el llenado, como se mencionó, auricular y luego ventricular, pero en cavidades derechas, ¿no? Entonces el paciente comienza a hacer congestión venosa y tiene, ¿no?
la ingurgitación, signos de Kussmaul. Entonces, en el eco se observa, cuando hay un informe que nos habla de restricción al colapso, ¿no? De cavidad de aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Entonces, o vena cava inferior que ya no colapsa, pues tenemos o variabilidades transmitrales, transcircuspidas altas, tenemos entonces ya signos que confirman un taponamiento y el paciente debe ser llevado al centro quirúrgico a hacer operaciones para hacer la ventana pericardial. Entonces, es importante, ¿no? que fijar esto y siempre de la mano de la probable etiología, ¿no? Si uno trata la etiología a tiempo, el derrame es generalmente severo y no llega a un taponamiento, tal vez a una punción si necesario. Bueno, simplemente eso es para recordarles, ustedes ya lo saben, ¿no? El taponamiento cardíaco, hay un derrame pericárdico, aumenta la presión en la cavidad pericárdica, ¿no? Hay una restricción, como les he mencionado, al llenar las cavidades derechas, por ende, el gasto cardíaco baja, porque si no hay un aporte, pues no hay un output, ¿no? Entonces, la presión en las cámaras cardíacas, ¿no? normalmente comienza, en este caso, a compensarse para aumentar, luego el paciente se descompensa, ¿no? Hay mayor retención, se interpreta la baja del gasto cardíaco, ¿no? El sistema, el RAS actúa, aumenta la congestión y el paciente entra en ortopnea y si no se es drenado y tratado, el paciente fallece. Hacen arritmias y paros, ¿no? Bien. Eso simplemente para ustedes recordarles, ¿no? El pulso paradojal, ¿no? Como el líquido pericárdico, ven acá ustedes un derrame severo, lo que va a hacer es colapsar primero las cavidades derechas, ¿no? Entonces, eh, cuando uno inspira, ¿no? Hay una caída normal del pulso arterial, pero cuando este es mayor a 10 milímetros, ¿no? Pues eso se considera pulso paradojal. Y el taponamiento impide el llenado, ¿no? Obstaculiza el llenado auricular en toda la diástole y obviamente con ello restringe el llenado ventricular. A diferencia de la pericarditis constrictiva, donde sí vamos a ver un llenado al inicio de la diástole en aurículas. Muy bien, por último, vamos a tratar pericarditis constrictiva, ¿no? Pericarditis constrictiva, como su nombre lo dice, es la obliteración de la cavidad pericárdica, ¿no? Pero de una forma diferente. Si el taponamiento era por un líquido, por el derrame pericárdico, por la efusión pericárdica, ¿no? En este caso es porque el tejido pericárdico, producto de injurias, se granula, se engruesa, se fibrosa, se calcifica. Entonces va a obstaculizar también el llenado, ¿no? ventricular, auricular, pero no por líquido, sino porque el pericardio, ¿no? Es como, disculpen la comparación, se comporta como una corteza, ¿no? que se engruesa y va a restringir el llenado cardíaco. Entonces se obstaculiza la diástole, como ya les mencioné, en la fase inicial, dificulta el llenado ventricular, por ende disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, generalmente es posterior a una pericarditis, sea esta aguda o subaguda, o un derrame pericárdico crónico. Entonces, esta inflamación crónica del pericardio, ¿no? pues hace que este se engruese, puede ya no encontrarse en líquido mínimo, pero lo que tenemos es un pericardio engrosado. Acá la fisiopatología es bastante semejante, solamente que difiere en que es por el pericardio en sí, que es el que está engrosado y el que está dificultando el llenado, ¿no? ventricular. Bueno, la etiología semejante, ¿no? Básicamente es injurias, dolencias que crónicamente van a afectar el pericardio. Acá no se da por una pericarditis aguda, ¿no? Es más difícil, más es por un derrame crónico pericárdico asociado a tuberculosis, generalmente, ¿no? A la enfermedad renal crónica, la pericarditis urémica, o también por radioterapia ante dolencias neoplásicas, ¿no? Entonces, ese pericardio crónicamente inflamado, pues es afectado, se engruesa, y aquí el tratamiento es diferente, ¿no? Aquí no se puede hacer punción porque no va a ayudar, ¿no? El líquido es mínimo, ¿no? Aquí lo que se tiene que realizar
¿no? Es una pericardiectomía. Vamos a ver opciones posteriormente para terminar con eso. Bien. Entonces, acá quiero parar un poquito porque siempre me gusta fijar, estamos en Perú, sabemos que la tuberculosis es endémica, ¿no? Como acá lo menciona justamente en la guía, miren acá al último, ¿no? Perdón, acá en mi pantalla apareció algo que no debió aparecer. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, cuando es la tuberculosis en áreas que es endémica, pues, ¿no? Entonces, recomiendan, ¿no? El tratamiento, ¿no? Entonces, un tratamiento, digamos, si es necesario, empírico para a ver, pues, si podemos apoyar. Entonces, básicamente, un derrame, ¿no? Perdón, una pericarditis, un derrame pericárdico, una obstrucción pericárdica, se estudia, como ya se mencionó, con exámenes básicos. Radiografía de tórax, ecocardiograma, ¿sí? Y EKG, ¿no? Luego, pues, exámenes de imágenes, ¿no? Se hacen pericardocentesis cuando es la pericarditis, ¿no? Como ya se mencionó, ahí pues hay que hacer el estudio del líquido, ¿no? Y, y los cultivos. Si no hay hasta ese entonces una respuesta, ¿no? Tanto por el líquido cuanto por estudios, por ejemplo, para tuberculosis con interferón gamma, adenosina deaminasa, etcétera, pues entonces tenemos que llevar a una biopsia, ¿no? Y esta biopsia es básicamente quirúrgica, ¿no? Y como les menciono, puede acompañarse en áreas endémicas, ustedes pueden iniciar un tratamiento antituberculosis de manera empírica para ver si hay respuesta. Entonces, ténganlo muy presente, porque en Perú, ¿no? Un gran porcentaje, si no o sea, el mayor porcentaje de derrames que se ve, que vemos, pericarditis, derrames, con derrames que van a taponamiento inclusive, muchos son por tuberculosis. Y a veces no encontramos otro foco, ¿no? O está oculto. Después ya se diagnostica. Entonces puede ser una tuberculosis pues que pasó desapercibida a nivel pulmonar, etcétera, o de otro órgano, ¿no? Bien. Y también diagnósticos diferenciales, neoplasias, ¿no? Como segundo diagnóstico, colagenopatías. Bien, bueno, volviendo al tratamiento en general de las dolencias pericárdicas, ¿no? Entonces, ya se mencionó, para no repetir, el tratamiento de primera línea, que es básicamente AINES, colchicina, ¿no? Aspirina. Segunda línea pueden usar corticoides, ¿no? Tercera línea, los agentes antiinterleuquina 1, como anakinra, por ejemplo, ¿no? Luego, cuando hay un derrame pericárdico, ¿no? Por lo anterior es básicamente por pericarditis. Cuando ya hay un derrame, pues es pericardio, es el tratamiento asociado a la etiología para ver si el derrame cede. Si no cede, hay que intervenir. Pericardiocentesis, ventana pericardio. Si es una pericarditis constrictiva, ¿no? Además de lo ya mencionado, en este caso no haríamos pericardiocentesis, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo vamos a dar de la pericarditis constrictiva, aparte de la clínica, ¿no? Lo vamos a tener por imágenes, básicamente en la ecocardiografía transtorácica, vamos a ver, y también puede ser transesofágica si ustedes desean, vamos a tener, pero básicamente es la transtorácica, tener el pericardio engrosado, ¿no? Pericardio engrosado, ¿no? Eco refringente, ¿no? Y ahí es necesario, es muy sugerido realizar una resonancia o una tomografía, ¿no? Cardíaca, donde vamos a ver digamos, por ejemplo, en la tomografía, las calcificaciones, ¿no? Pericárdicas, ¿no? Y en la resonancia lo que se llama el reforzamiento tardío del gadolinio, ¿no? Que son áreas, vamos a ver posteriormente, de refuerzo, donde se ve hiperrefringente el pericardio, ¿no? Bueno, cuando también podemos tener tumores, ¿no? Como ya se mencionó, quistes pericárdicos, que son etiologías más raras. Ahora, eh, en cuanto a la resonancia magnética, que está siendo bastante utilizada ahora, o sobre todo para pericarditis constrictiva, lo que les mencionaba es esto, ¿no? El reforzamiento tardío del gadolinio, Late Gadolinium Enforcement Imaging. Observen ustedes aquí cómo el pericardio en la última diapositiva
se ve refringente, ¿no? Y luego que ha pasado el gadolinio, ¿no? Acá se une en una etapa más inicial, acá queda tardíamente reforzado ese engrosamiento pericárdico, pericardio enhancement, típico de una pericarditis. Si ustedes observan, entre el pericardio y el miocardio no hay mucho líquido. Está prácticamente adherido como una corteza adherida al miocardio, al epicardio, si quieren, luego miocardio, y este conforme la pericarditis constrictiva va aumentando, ¿no? Pues va a restringir el llenado ventricular, va a disminuir la fracción de eyección, por ende el gasto cardíaco va a disminuir y el paciente también, eso es considerado una urgencia porque a largo plazo ese paciente también puede fallecer, ¿no? Entonces, allí el tratamiento, cuando ya llegamos a este nivel, ¿no? A esta etapa, que hay un fracaso en lo que es fármacos, pues tenemos que hacer cirugía. Y con eso termino, la cirugía es una pericardiectomía. La pericardiectomía es una cirugía que tiene que hacerse con la máquina extracorpórea al lado, ¿no? En sala de operaciones y con la máquina extracorpórea, como les digo, al lado, con los accesos en lo posible ya preparados para anular y poner al paciente en extracorpórea. ¿Por qué? Porque ese pericardio está muy, muy adherido. Entonces, cuando ustedes entran a querer liberarlo, pues en la mayoría de los casos se lesiona. Lesionamos ventrículo, se lesiona ventrículo derecho generalmente, ¿no? Y recuerden, hay que obviamente realizar el tratamiento, a veces pues es necesario drenar el corazón un poquito, hay que entrar en extracorpórea para asistirlo, protegerlo. Y recuerden que, el objetivo de la pericardiectomía por la etiología que ya conocen ustedes, que las primeras cavidades en ceder, en afectarse son las derechas, es justamente liberar las cavidades derechas, llámese, ¿no? Y sus afluentes, o sea, llámese ventrículo derecho, llámese aurícula derecha y sobre todo vena cava superior, poquito vena cava inferior. Entonces, el algo del objetivo de la pericardiectomía es justamente liberar el pericardio engrosado a ese nivel, ¿no? Ya mencionado, para permitir el mejor llenado, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo se defiende mejor. Es un ventrículo con más musculatura. Si ustedes le dan volumen, pues él va a responder. Entonces, esta cirugía, la pericardiectomía es una cirugía de riesgo, potencialmente es un riesgo elevado, ¿no? Y bueno, dependiendo del nivel en el cual esté adherido el pericardio, como les menciono, a veces hay que inclusive rafiar la pared, en fin, o sea, entonces es una cirugía compleja y es lo que tenemos que también evitar, ¿no? O sea, hay que evitar llegar a la ventana pericárdica, hay que hacer la pericardiocentesis como máximo, si es que fracasa el tratamiento, y ahí estudiar el líquido y todos los cultivos para evitar al paciente una cirugía. Y ni qué decir, en la constrictiva evitar una pericardiectomía, ¿no? Porque entiendan que estamos llegando a esto en un paciente que o tiene una neoplasia y está inmunodeprimido, es un paciente ya con factores adicionales de riesgo y como comorbilidades que van a, digamos, elevar su score de mortalidad quirúrgica postoperatoria, intra y postoperatoria. Y también es un paciente, por ejemplo, con tuberculosis, ¿no? Entonces, son pacientes de riesgo que ya van con ese hándicap, pues, y que por ende su pronóstico de riesgo, ¿no? Llámese STS, Sociedad de Cirujanos Torácicos o Euroscore, que es un score que utilizamos para, ¿no? Postoperatorio, pues ya sería muy elevado. Muy bien. Doctores, doctoras, básicamente estos son los cuatro síndromes básicos, ¿no? Que estudiamos en lo que son enfermedades pericárdicas, ¿no? Que las guías intentan siempre reforzar, discriminar, ¿no? Y, digamos, enfatizar. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, con el mayor gusto, ¿no? Por mi parte, por nuestra parte, es eso lo que quería conversar con ustedes. A sus órdenes para cualquier aclaración, cualquier inquietud. Hola, ¿están ahí todavía? Sí, doctor, lo que pasa es que mis compañeros ahora mismo están llenando asistencia. Ah, disculpen, disculpen. No, 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 no hay problema. ¿Quién habló? Valeria, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Tú eres la delegada de toda la promoción, ¿correcto? Ujú. Muy bien. Dime, el audio fue por lo que nadie reclamó, entiendo que ha sido bueno, ¿no? Sí, no hubo ningún No, problema, estuvo aceptable. muy Ya, entendible. entonces, no, les agradezco porque de alguna forma
Eso me clarifica que el problema ha sido en sí no mi máquina, sino la conexión, ¿no? Y bueno, tengo que ver en lo sucesivo para en el hospital, porque eso no ha ocurrido en ciclos anteriores, hemos tenido ningún problema, entonces tengo que ver para ver pues qué ocurre, cómo mejorar la conexión o cómo poder evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Desde ya les agradezco. Bien, gracias, doctor. ¿Alguna duda, doctores, doctoras? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Perfecto. Bueno, entonces no me queda más que desearles un buen final de sábado, mañana un buen domingo y sigan pues adelante estudiando y muchos éxitos en su carrera. ¿Ya? Hasta cualquier momento estamos a su disposición. Que estén bien. Un gusto y gracias Gracias, por la doctor. atención. Gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Ustedes, éxitos chicos, que les vaya muy bien. Un gusto.